Comenzamos ahora a ver cuándo trabajamos, por ejemplo, cuándo nos piden los ceros, ¿sí? Los ceros de una función. Los ceros de una función, recordemos, bueno, volvemos a... Supongamos que tenemos una función de esta forma, ¿sí? Y tenemos que la gráfica hace, por ejemplo, una función cuadrática, que ya vamos a ir viendo bien detalladamente cada una de ellas. Los ceros en este caso, ¿sí? Es la intersección que nosotros tenemos con el eje de las X. Esos van a ser nuestros ceros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros acá tenemos es 2 y es menos 3, bien, en este caso, esos ceros que nosotros tenemos, decimos que van a ser cuando X, esperen que me quedó el X va a ser 2 y X2 va a ser menos 3. ¿Sí? Entonces nosotros estamos indicando los ceros de una función. Recuerden que los ceros siempre es donde intercepta la gráfica. Si nosotros tenemos, supongamos que tenemos una función afín, ¿sí? Y la función es de la siguiente forma, en ese punto que nosotros estamos marcando ahí, como por ejemplo podría ser menos 1, va a ser nuestro cero. Ay, no lo están viendo. Estaba mirando la hoja y ahí estamos. Tenemos la función. Bueno, empezó a no hacer foco. Esperen que... Ahí estamos. Tenemos la función, ¿sí? Donde intercepta el eje de las X, y en este caso el eje de las Y. En ese valor nosotros vamos a estar obteniendo un 0. ¿Sí? ¿Cómo sabemos también cuando pasamos a tener un 0? Porque si nosotros venimos calculando el valor de cada uno, por ejemplo, en una tabla de valores calculamos para menos 2, en este caso el resultado va a ser negativo. Y si calculamos después para 0, ya nos da positivo. Este 0 lo que nos hace es ese cambio, ¿sí? Se le dice también conjunto, es el cambio que hacemos de conjunto de positiva y conjunto de negativa. Pero vamos a ir por partes. Entonces, los ceros siempre son las intersecciones que nosotros tenemos en cada uno de ellos. ¿Cómo también podemos calcular cuando trabajamos con cero? Agarramos a la función y las igualamos a 0. Por ejemplo, tenemos una función afín que podría ser 5x menos 8, ¿sí? Esa podría ser nuestra función. Yo quiero saber el cero de esa función. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Igualamos, hacemos 5x menos 8 igual a 0. Y despejamos x. Entonces me va a quedar 5x es igual a 8 positivo, x igual a 8 quinto. En ese valor yo tengo 0. Significa que cuando tenemos 8 quintos, ¿sí? En 8 quintos, la gráfica va a cortar. Puede ser así o puede ser de manera al revés. Pero justamente por ahí va a interceptar el eje de las X con la gráfica. Y nos queda de la siguiente forma. Eso, por ejemplo, si yo lo quiero calcular en una función afín. Decimos, bueno, no. Fijémonos en una función cuadrática. Pongamos 4x al cuadrado menos 4x más, supongamos que nos quede 1. ¿Sí? Tenemos esa función cuadrática. ¿Qué hacemos? Tengo que tomar 4x al cuadrado menos 4x más 1, y en realidad lo que es la función de x, eso es lo que nosotros lo igualamos a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, me quedó una ecuación cuadrática. Siempre que nos queda una situación así, tenemos que aplicar la resolvente, que lo podemos hacer con calculadora también, y decimos el valor de A es 4, el valor de B es menos 4 y el valor de C es 1. Entonces, ¿qué obtenemos? Me da una sola raíz, ¿sí? Que va a ser 1/2. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Que x es 1/2 y este va a ser mi único 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que la gráfica va a estar de esta forma, y cuando x es 1/2, la gráfica puede hacer de esta forma. Va a tocar una sola vez el eje de las x. Decimos, bueno, no sé, no me quedó claro. Pongamos x al cuadrado menos 3x más 1. ¿Sí? Vamos a ver si tiene solución.
Entonces volvemos a plantear lo mismo, aplicamos la resolvente, A va a ser 1, B va a ser menos 3 y C va a ser 1. Y nos queda que X va a ser igual a 2,61, ¿sí? Y la otra solución va a ser igual a 0,38. ¿Qué significa? Que cuando planteamos el eje de las X y el eje de las Y, la gráfica va a interceptar ¿en dónde? En 0,38 y en 2,61. Entonces posiblemente tengamos una gráfica así. Ay, perdón, no se estaba viendo, chicos. Yo estaba mirando muy la hoja. Tenemos 0,38, 2,61, entonces la gráfica en este caso subiría e interceptaría al eje de las X, ¿sí? En esos dos puntos. Y esos serían mis ceros. Bien, perfecto. Ahora decimos, bueno, pero divino, hermoso, con esas dos funciones, ¿cómo se podría hacer para calcular, por ejemplo, con una función, por ejemplo, planteemos logarítmica? 2x más 1 igual a 0. ¿Sí? Tenemos que calcular los ceros de esta función. Entonces decimos, bueno, ya la agarré, ya la igualé a 0. ¿Sí? La función en este caso sería f de x igual al logaritmo de 2x más 1. Siempre que nosotros igualamos a 0, lo que estamos haciendo es reemplazando este valor por 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar y necesito encontrar el valor de x. Siempre necesito encontrar el valor de x. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Recordemos cómo lo planteábamos en las ecuaciones. ¿Cómo hallábamos la x en las ecuaciones? Tengo el logaritmo de 2x más 1 igual a 0. ¿Qué pasa? Necesito eliminar el logaritmo y es el único que tengo. Entonces me fijo qué base tiene. Tiene en este caso base 10. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos 10 y todo lo que yo tengo en este caso, ¿sí? Lo voy a elevar. Entonces me va a quedar 10 elevado al logaritmo de 10 de 2x más 1 igual a 10 elevado a la 0. ¿Sí? Si yo agrego un término acá, también lo tengo que agregar de este otro lado. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Esto se simplificaba, entonces me queda 2x más 1 y 10 elevado a la 0, ¿sí? Todo número elevado a la 0, ¿qué nos da siempre? No acordamos, nos sacamos la cuenta. Si no sabemos que esto es igual siempre a 1. Siempre todo elevado a la 0 nos da 1. Y ahí que me queda 2x más 1 como una ecuación cualquiera. Entonces va a ser 2x igual a 1 menos 1. ¿Sí? Entonces me queda 2x igual a 0 y ahora la x, el 2 que está multiplicando, pasa dividiendo. Y ahí que acabamos de encontrar que en este caso, cuando x vale 0, ¿sí? Es donde yo voy a interceptar, ¿sí? Vamos a tener la gráfica, por ejemplo, en este caso, y nos está diciendo que cuando x vale 0, va a interceptar con el eje de las x. Recordemos, eje de las x, eje de las y. ¿Sí? Bueno, me quedó así. ¿Pero el dominio cómo era el dominio? Bueno, el dominio agarramos, decíamos 2x más 1 tiene que ser mayor a 0. Entonces me va a quedar 2x es mayor a menos 1, x es mayor a menos 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Qué me está indicando el dominio? Que yo puedo tomar desde menos 1/2, punto y coma, a infinito. ¿Sí? O sea, el dominio va a ser desde 0,5 negativo, punto y coma, a infinito. Entonces ahí podemos observar que hasta acá yo puedo graficar. De acá para allá se grafica. Y va a interceptar el eje de las x en 0. ¿Por qué? Porque hacemos esta ecuación. Entonces, para concluir, siempre que yo necesito calcular los ceros de una función, ¿qué es lo que planteamos? Tomamos a la función y la igualamos a 0, sea la función que sea, y despejamos. Depende del valor que nos da, ¿sí? Es el 0 que vamos a obtener. Supongamos que tenemos una función exponencial. Por ejemplo, 3 elevado a la x más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? 0 es igual a 3 elevado a la x más 1. Tenemos ese punto así. ¿Qué hacemos? Tenemos acá los dos valores que nosotros podemos agarrar y decir, bueno, tengo 3, ¿se simplifica como hacíamos? No, no lo tengo. Entonces, en este caso, aplicamos logaritmo. Entonces nos va a quedar
el logaritmo de 0, ¿sí? Sobre, esperen que acá lo puse todo el mismo color, el logaritmo de 3 elevado a la x más 1, ¿sí? En base a eso, ahora decimos, bueno, ¿podemos agarrar y podemos resolver el logaritmo de 0? Estamos en problemas. No se puede en este caso, ¿sí? Entonces, en este caso no tenemos un 0 en esta función. Indica de que nunca va a tocar al eje de las x. En este caso no hay ceros, ¿sí? Entonces, no hay ceros. Vamos a plantear de otra forma. Vamos a decir, en ese caso no hay ceros porque la gráfica va a estar siempre por encima del eje de las x, entonces nunca va a cortar. Supongamos que tenemos ahora una función f de x que va a ser 3x más 1 y acá le vamos a poner menos 2. Ajá, y ahora decimos, bueno, hago lo mismo. 0 es igual a 3 elevado a la x más 1 menos 2. ¿Qué pasa? ¿Yo podía aplicar este logaritmo así cuando tenía dos términos acá? No, ese menos 2 pasa para el otro lado sumando, entonces me va a quedar 3 elevado a la x más 1 y en base a eso ahora vengo y aplico el logaritmo. Entonces me va a quedar el logaritmo de 2 es igual al logaritmo, uy, estoy haciendo un lío con las lapiceras, no me están padeciendo con los fibrones, pero sí con las lapiceras. Entonces me quedan los logaritmos de esta forma. Recordemos que por propiedad del logaritmo, todo aquello que yo tenía como exponente lo podía expresar, ¿sí? Adelante de manera multiplicando o a través de una multiplicación. Y me quedaría de esa forma. Bien, yo necesito despejar esa x. ¿Qué es lo que me está molestando acá? Este logaritmo. Este logaritmo está multiplicando, entonces voy a hacer el logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 3. ¿Sí? Y esto me quedaría x más 1. Ay, me estaba mirando la hoja y no estaba mirando bien la pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos eso? Venimos y lo resolvemos en la calculadora. Planteamos el logaritmo de 2, ¿sí? Dividido el logaritmo de 3. Ay, esperen que metí cualquier cosa. Me da 0,63. 0,63 igual a x más 1. Bien, me quedó eso. ¿Qué hago ahora? Ese más 1 pasa hacia el otro lado restando 0,63 menos 1 igual a x. Nosotros hacemos esa cuenta y nos va a quedar menos 0,37 igual a x. Ese sería nuestro cero de ¿qué? De nuestra función exponencial. Entonces fíjense que si no nos da, ¿sí? nos llega una condición como la que estábamos trabajando recién con el dominio, ¿sí? ¿Qué pasa? No existen los ceros en este caso. Pero en este, que ya se le agregó un término independiente que es el menos 2, sí lo obtuvimos y es igual a 0. Entonces, no importa la función que sea, siempre que yo iguale a 0, encuentro mis raíces. Supongamos que tenemos una función racional, 2x más 3 sobre x menos 5. Ajá, ¿y de esa qué hago? Bueno, se plantea lo mismo, lo igualo a 0 y decimos 2x más 3 sobre x menos 5. ¿Y qué hacemos? Despejo x, entonces, esto que está en el denominador pasa multiplicando. Me queda 0 por x menos 5 igual a 2x más 3. 0 por esto, 0. 2x más 3. Recuerden que 0 por cualquier cosa siempre me va a dar 0. Y bueno, me queda una ecuación mucho más sencilla, entonces ¿qué me va a quedar? Este 3 que está sumando pasa restando, entonces me queda 2x. Ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, ¿qué me quedó? Que el 0 de esta función va a ser menos 3 medios. ¿Sí? Justamente cuando sea menos 3 medios, o sea, menos 1,5, ahí la gráfica va a ser, puede ser así o puede ser al revés. ¿Bien? Y ese vendría a ser entonces nuestro 0 de nuestra función. Por lo tanto, ¿cómo se calculan los ceros de una función? Se toma la función y se iguala a 0 y se despeja la x. Sea la función que sea, siempre se hace lo mismo.
Bien. Eso es con respecto a los ceros. Vamos a ir, ven que estamos en este caso, se volvió a... Vamos a ir con la ordenada. ¿Cómo se calculan las ordenadas? Las ordenadas siempre lo que se hacen es, se toma la x igual a 0, ¿sí? En todas las funciones planteo lo mismo. Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, tengo una función que va a ser igual a 2x menos 8. ¿Qué hacemos en este caso? Tomo la x y la reemplazo por 0. Entonces me va a quedar, miren que me queda 2 por 0 menos 8. 2 por 0, 0, menos 8, me queda menos 8. Ese va a ser mi ordenada. Ahora, ¿qué significa la ordenada? Si yo tengo los ejes X y los ejes Y, la ordenada va a ser justo cuando yo tengo la gráfica que va a cortar, va a interceptar el eje de la Y con la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos obteniendo acá? Que cuando X vale, bueno, en este caso me salió al revés, porque es negativo. Tenemos menos 8, va a pasar por acá abajo. Fíjense en qué tan importante es nuestra ordenada, porque nos puede estar indicando que está hacia arriba o está hacia abajo. Siempre la ordenada nos indica los desplazamientos que puede llegar a tener una función. Pero fuera de eso, tenemos así. Vamos con una función cuadrática, por ejemplo, 2x al cuadrado menos 3x más 5. ¿Cuál va a ser la ordenada? Reemplazamos las x por 0. Me va a quedar 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 5. Todo esto me queda 0, todo esto me queda 0 más 5. Entonces el resultado va a ser 5. La ordenada significa que la gráfica, cuando x y vale 5, la gráfica, por ejemplo, va a pasar por ahí. Puede ser, supongamos así. O sea, una forma de pensar. Bien, divino, hermoso. ¿Y una función racional? ¿Qué sucede cuando la función es 2x menos 5 sobre x al cuadrado más 3? Por ejemplo, para calcular la ordenada planteamos lo mismo. Todas las x las voy a reemplazar por 0. Entonces acá me va a quedar 2 por 0 menos 5 sobre 0 al cuadrado más 3. Me está quedando 0 menos 5 sobre 0 más 3. ¿Sí? Los ceros no es lo mismo que este, entonces me queda menos 5 tercios. Este positivo, menos por más, me va a quedar menos 5 tercios negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir y qué puedo concluir? Que en esta función racional, la gráfica va a cortar en el eje de la Y, ¿sí? En menos 5 tercios. Nosotros después veremos cuándo corta, cuándo no, pero la ordenada en este caso va a cortar ahí. Después nosotros, ¿hace falta que hagamos tabla de valores? No, porque depende de la ordenada que utilizamos, depende de los ceros, depende de todo el dominio y todas esas cosas que estamos calculando ahora. Después vamos marcando todos esos puntos y ya con eso nos basta todo. Entonces, ¿cómo se calcula la ordenada? Siempre tomo la función y hacemos que la x valga a 0 y resuelvo. Y de esa manera encontramos dónde va a interceptar la gráfica con respecto al eje de la y, que sería nuestro conjunto de llegada. Ahora vamos a continuar, ¿sí? A través de la ordenada que hemos encontrado haciendo que, reemplazando la x igual a 0, vamos a ver los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Recordemos, nosotros vamos a hablar de que una función crece, ¿sí? Siempre que nosotros al mirar de izquierda a derecha, la gráfica sube, ¿sí? Esto es cuando crece. Una gráfica decrece cuando nosotros de izquierda a derecha observamos que la gráfica baja, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros observamos acá, podemos ver que la gráfica comienza, ¿sí? Si nosotros nos paramos, siempre se paran de izquierda a derecha, nunca se olviden de eso. Si nosotros nos paramos, venimos y hace la gráfica que está haciendo, está bajando. Llega a ese punto, ¿y después qué sucede? Después de ese punto, la gráfica, si lo observamos, empieza a subir, ¿sí? Y ahí decimos, ajá, ¿qué pasa acá?
nosotros estamos obteniendo acá un intervalo que vamos a poner intervalo de crecimiento, ¿sí? Intervalo de decrecimiento. Entonces decimos, bueno, intervalo, por ejemplo, nosotros decimos viene, ¿sí? ¿Y qué pasa la gráfica? Está bajando, entonces está decreciente. Pero decimos, bueno, pero ¿cómo tengo que escribir el intervalo? Siempre que ustedes escriben los intervalos se van a basar en el eje de las X. Siempre. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que desde menos infinito, ¿sí?, hasta 1, la gráfica decrece. Desde menos infinito hasta 1, la gráfica está decreciendo. Y ahora decimos, a partir de 1 en adelante, ¿sí?, la gráfica, ¿qué sucede? Crece. Entonces, ese intervalo desde 1 en adelante crece. Siempre cuando uno deja de existir, por ejemplo, deja de ser decreciente, pasa a ser decreciente. Siempre comparten el mismo valor. Vamos, por ejemplo, en una función afín que nosotros podemos llegar a tener. Si yo miro de izquierda a derecha, ¿qué pasa? La gráfica siempre, ¿qué sucede? Siempre baja. Siempre baja. Y digo, bueno, ¿en algún momento hace un rebote y sube? No. Siempre baja. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta infinito. O sea, viene desde acá y todo el tiempo, ¿qué pasa? Está bajando, bajando, bajando y así va a seguir todo el tiempo. Entonces, mi intervalo, ¿qué vamos a obtener? Un intervalo de decrecimiento que va a ser de menos infinito a infinito. ¿Sí? Intervalo de crecimiento. ¿Tiene? No, no tiene. La gráfica nunca sube, siempre va a decaer. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una gráfica que fuera así, ahí sería al revés. Desde menos infinito a infinito la gráfica crece, pero no decrece. Y si nosotros nos fijamos en este sector, ya es una gráfica más compleja, siempre tenemos que ver de izquierda a derecha. Entonces, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. ¿Sí? Lo estoy escribiendo así un poco para... Me paro de izquierda a derecha. ¿La gráfica qué hace? ¿Está subiendo o está bajando? En este caso sube. Como sube, yo tengo que decir hasta dónde sube. Hasta acá. ¿Sí? Hasta ahí sube. Entonces voy a decir, bueno, ¿cómo viene la mano entonces? Desde menos infinito hasta menos 2, la gráfica, ¿qué pasa? Está subiendo. ¿Sí? Entonces crece. Entonces tenemos un intervalo de crecimiento que va a ser de menos infinito hasta menos 2. ¿Sí? Dejamos ahí. ¿Qué sucede después de eso? Uy, toqueteé todo. Tengo menos 2. ¿Qué pasa después de eso? La gráfica que empieza a bajar. ¿Hasta dónde? Hasta 2. Entonces, yo que voy a expresar que desde menos 2 hasta 2, la gráfica decrece. Entonces, desde menos 2 hasta 2, la gráfica decrece. Y después de eso, ¿qué sucede? La gráfica, ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a subir. Vuelve a subir por completo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que desde 2 en adelante, la gráfica crece. Entonces, lo voy a plantear acá. Bueno, perfecto, pero yo puedo dejar los dos intervalos así. No, voy a poner unión. Entonces voy a decir que desde menos infinito hasta menos 2, unión, desde 2 hasta infinito, la gráfica se encuentra creciendo. ¿Sí? Si hablamos de decrecimiento, va a ser de menos 2 a 2. ¿Sí? Entonces, eso estaríamos obteniendo nosotros con intervalos de decrecimiento y de crecimiento. Ahora vamos a ir cuando hablamos de conjunto de positividad y negatividad. Bueno, vamos ahora a continuar con un conjunto de positividad y negatividad. ¿Qué significa conjunto de positividad y negatividad? Significa que las imágenes van a ser positivas o negativas. ¿Qué significa? Que si yo tomo, por ejemplo, en este caso, el número 2 del eje de conjunto de partida, el resultado que yo voy a obtener de mi conjunto de llegada va a ser positivo, va a ser una I positiva, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, acá tomara menos 1, me está indicando que mi conjunto de llegada va a ser un valor negativo, ¿sí?
Eso significa conjunto de positividad y negatividad. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando hablamos de un conjunto de positividad y negatividad? Un conjunto de negatividad va a ser desde donde yo tengo mi 0, que en este caso es 1, es la intersección de la gráfica con el eje de las X, desde menos infinito, ¿sí? Y vamos a plantear todo este dato así. Todo eso va a ser mi valor, mi conjunto de negatividad, ¿sí? Y todo lo que esté por fuera de mi conjunto de 0 en adelante, todo lo que va a estar por encima, o sea, que mis imágenes van a ser positivas, es mi conjunto de positividad. Entonces, tenemos conjunto de positividad, conjunto de negatividad. ¿Qué se puede hacer en este caso? Decimos, mi conjunto de negatividad va a ser desde menos infinito, siempre hablando del eje de las X, hasta el 0. ¿Sí? Y mi conjunto de positividad va a ser desde 1 hasta infinito. Y ese sería mi conjunto de positividad. Vamos con este caso. Me fijo los ceros, ¿sí? Menos 4 y 2. ¿Qué vamos a observar? Que este sector de la gráfica, ¿sí?, es negativo. Y que estos sectores de la gráfica son positivos. Está por encima del eje de las X, entonces. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad. ¿Qué vamos a decir? Que desde menos infinito hasta menos 4 está por encima del eje de las X. Desde menos 4 hasta 2, las imágenes que vamos a obtener son siempre negativas. Entonces, desde menos 4 hasta 2. Y después, ¿qué me indica? Que desde 2, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer unión, desde 2 hasta el infinito va a ser positiva, ¿sí? Eso va a ser nuestra conjunto de positividad y negatividad de esa función. Y si nosotros ya tenemos algo así, ¿qué pasa? Sucede lo mismo. Vamos a plantear este conjunto acá. Esto que yo tengo acá, ¿sí?, que es positivo. Vamos a observar que esto sigue siendo negativo. Y esto es positivo. Siempre recuerden que para plantear los conjuntos de positividad y negatividad, como los intervalos de crecimiento y decrecimiento, siempre observo el eje de las X. Nunca tengo que hablar cuánto sube, cuánto baja, no, en absoluto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo menos 4, ¿sí? ¿Qué pasa antes de menos 4? La función está por debajo del eje de las X, está por encima, está por debajo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hablar? Que tenemos un conjunto de negatividad. Va a ser de menos infinito a menos 4. Unión, ¿sí? Vamos a dejar esa unión ahí. Después, ¿qué pasa? De menos 4 hasta 1, ¿qué pasa? La gráfica está por encima, entonces voy a decir que de menos 4 hasta 1 es de positividad. Unión también lo vamos a dejar por ahí. Desde 1 hasta 5, ¿qué sucede? La gráfica está por debajo, de 1 hasta 5. Y después, desde 5 en adelante, es positivo. Y ahí obtuvimos nuestro conjunto de positividad. Supongamos que no nos damos cuenta. ¿Qué pasó acá? Por ejemplo, en que no sé, no quiero hacer la gráfica y no me doy cuenta. Supongamos que tenemos la función, ¿sí?, 3x menos 2. Necesito saber. Primero siempre calculo el 0. El 0 de la función, fíjense en que siempre donde intercepta el eje de las X, que son nuestros ceros, es donde nosotros hemos agarrado y hemos planteado esto. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Hacemos 3x menos 2 igual a 0, así encontrábamos los ceros. Es igual a 2, x igual a 2 tercios. Bien, encontramos nuestro 0. ¿Qué significa? Que en el eje de las X, en 2 tercios, la gráfica o corta así o corta al revés. Necesito saber cómo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un número anterior y un número posterior y lo vamos a reemplazar acá. Vamos a calcular la imagen. Entonces, ¿qué vamos a decir? 3 por un número anterior podría ser 0, ¿sí? Recordemos que 2 tercios va a ser un 0,66, si no me equivoco. Sí, 0,66. Entonces vamos a plantear un 0, ¿sí?
Entonces hacemos 3 por 0, 0 menos 2, el resultado es negativo. Y acá vamos a hacer un número posterior, por ejemplo 1. Entonces me va a quedar 3 por 1 menos 2. 3 por 1, 3, menos 2, me queda 1. Fíjense que acá nos quedó un número negativo y un número positivo. ¿Qué me está indicando eso? ¿Sí? Que la gráfica nosotros tenemos el eje así, en 0,66 la gráfica va a cortar y me está diciendo que si nosotros tomamos un número anterior es negativo, o sea, está por acá abajo la gráfica. Y si tomamos un número posterior me da positivo, me da acá arriba. ¿Sí? Entonces tenemos así. Sin haber graficado, ¿sí? Fíjense cómo lo podemos obtener. Entonces, ¿qué decimos? Conjunto de positividad va a ser desde mi raíz, desde mi 0, 2/3, punto y coma, a infinito. Mi conjunto de negatividad va a ser desde menos infinito hasta 2/3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el valor de acá para allá, conjunto de positividad, de acá hasta el 0, conjunto de negatividad. ¿Bien? Ay, no se había visto lo que estaba escribiendo, chicos, perdón. Conjunto de positividad, 2/3 a infinito, y conjunto de negatividad de menos infinito a 2/3. Siempre recuerden que los intervalos van de izquierda a derecha. Siempre. Y para continuar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre lo que son funciones pares e impares. Para continuar, para terminar este video, ¿sí? Recuerden que en el link van a poder encontrar todo. Hablamos de funciones pares e impares. Gráficamente, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, yo tengo una función par cuando yo puedo mirar desde el eje del así, y lo que yo tengo desde el eje del así es lo mismo de lo que yo tengo de un lado que del otro, ¿sí? Si yo tapo, me da igual. Si yo agarro la hoja y la doblo de esta forma, ¿qué pasa? Se van a asemejar, se van a tocar todos estos puntos. Eso es una función par. Vamos con esta. Vamos a ver que esta es una función impar. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo reflejado en este primer sector lo voy a tener reflejado hacia acá abajo. No es ni de este lado a este lado, ni así con esto así, sino que va a ser cruzado de este sector a este sector. Si vamos un poco hablando de trigonometría, sería primer cuadrante, tercer cuadrante, ¿sí? Fíjense en que nosotros si unimos estas dos líneas así, si dobláramos como un pañuelo cruzado, intercepta esta línea con esta otra línea. Eso sería viéndolo gráficamente, nosotros analizando a través de esto. Bueno, pero no tengo la gráfica. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Para que sea una función par, ¿sí? Para que una función sea par, nosotros tenemos que cumplir la siguiente condición. ¿Cuál es la condición? Que f de x sea igual a f menos x. ¿Sí? Esa sería, por ejemplo, para que sea par. ¿Cómo lo podemos plantear? Y, por ejemplo, planteemos una función que sea 2x al cuadrado. ¿Sí? Uy, se chispoteó, sí, también. Por ejemplo, 2x al cuadrado menos 2. Y vamos a tomar, ¿sí? Entonces vamos a tomar esto y vamos a tomar una x igual a 1. Esa x es la que nosotros vamos a utilizar acá. ¿En qué? En esa función. Entonces, esperen que haga un poco de foco. ¿Qué vamos a plantear? ¿Qué vamos a decir? 2 por, ahora ¿dónde va la x? Vamos a poner 1 al cuadrado menos 2. ¿Sí? Esto sería con respecto a este sector. Y esto sería como 2 por menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque ese menos me está indicando que a este número yo le agregue ese menos. ¿Sí? Al cuadrado menos 2. Entonces fíjense que acá tenemos 1 y acá tenemos menos 1. Eso es lo que nos habla de una función par. Entonces me va a quedar 2 por 1 menos 2. 2 por 1, 2 menos 2. Y acá me quedaría 0. Veamos de este otro lado qué pasa. 2 por menos 1 al cuadrado me queda 1 positivo, menos 2. 2 por 1, 2 menos 2. Y acá me queda 0. ¿Se cumple la igualdad? Sí. Entonces esto quiere decir que esta función es par. Si es par, estamos hablando de que va a ser simétrica con respecto al eje de la Y.
Esperen que se me está dando todo, los papeles. Eso sería una función par. Vamos con una función impar. Esperen que les hago foco. Una función impar, ¿sí? Va a ser aquella que nosotros planteamos. F de menos x es igual a menos f de x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, vamos a trabajar con la función x al cubo, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a tomar una x igual a menos 2 ahora. Reemplacemos todo por menos 2. Entonces vamos a decir, 2 positivos vamos a tomar. Entonces me va a quedar f es igual a ¿qué? Perdón, esto sería así. Menos 2, ¿por qué menos 2? Porque acá me está diciendo cambiarle el signo, ¿sí? Aquí en al 2, que es el que nosotros queremos cambiar, al cubo, ¿sí? Y acá voy a plantear el menos de ¿qué? De 2 al cubo. ¿Qué pasa acá? Yo planteo esto y me va a quedar, es lo mismo que nosotros digamos, a ver, se ve acá, menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿sí? Nosotros estamos haciendo eso. 2 por 2, 4, por 2, 8, menos por menos, más por menos, menos. Me queda menos 8. Bien, veamos con este. Me está diciendo, va a ser 2 por 2 por 2, ¿sí? Esto me queda 8, entonces me queda 8 positivo, ¿sí? Entonces me queda menos 8 y acá digo menos por más, menos 8. ¿Se cumple la igualdad? Sí, se cumple esto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta función que yo tengo acá es una función impar. ¿Qué significa que sea impar? Que cuando lo planteamos en el eje de coordenadas, la gráfica que yo tengo en este sector va a ser exactamente igual a esta, ¿sí? Va a ser simétrica con respecto a ¿qué? Con respecto a mis dos ejes. Ahora, fuera de eso, vamos a ver cuándo no cumple, porque sí, divino, perfecto, pero veamos una función, por ejemplo, que sea 2x menos 1. Veamos si eso es par. ¿Qué planteamos? Vamos a tomar, por ejemplo, que x la vamos a reemplazar por 3. Entonces me va a quedar 2 por 3 menos 1, y acá me va a quedar 2 por menos 3 menos 1. ¿Sí? Entonces me queda 2 por 3, 6 menos 1, y acá me va a quedar menos 6 menos 1. 6 menos 1 me queda 5, y menos 6 menos 1 me quedan menos 7. ¿Son iguales? No, son distintos. Entonces, ¿se cumple de que es una función par? No, no es función par. ¿Sí? Eso significa de que no hay una simetría cuando nosotros lo graficamos. Veamos que sea una función impar, entonces, ¿qué vamos a decir? 2 por menos 3 menos 1 tiene que ser igual a menos, y hacemos 2 por 3 menos 1. ¿Sí? Entonces decimos 2 por 3, 6 negativo menos 1. Acá me quedaría menos 6 menos 1, menos 7. Y acá me va a quedar 2 por 3, 6 menos 1. 6 menos 1 me queda 5. Menos por más, menos 5. ¿Qué pasó? ¿Me da igual? No, no me da igual. Entonces no es función impar. ¿Qué significa? Que la función, esperen que le escribí a la mitad, la función 2x menos 1 no es ni par ni es impar. Si nosotros lo graficáramos, esta función estaría pasando y estaría haciendo así. Si vemos, ay, no se graficó. Si vemos, nos queda de esta forma. Entonces tenemos eje de las x, eje de las y. Bien, entonces nos estaría quedando de esta manera cuando una función es par o cuando una función es impar.